Vamos a hablar con el precandidato a senador nacional, Daniel Blanco. Así que ya está la introducción y ahora ahí lo tienen a Daniel. Nos vamos a acomodar un poco para que se lo vea bien y ahí lo tenemos. Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido a Los Primeros. Bueno, muy bien. Un saludo a todos la audiencia y televidentes de Los Primeros. Muy bien, muchas gracias. Daniel, como le estaba contando a la gente que se está uniendo de a poco, acá en Los Primeros les damos el espacio a todos los partidos para que se presenten, para que la gente los conozca, más allá de la campaña que cada uno de los precandidatos de los diferentes políticos ya están haciendo. Y la gente seguramente necesita propuestas, o necesita saber por qué tendría que elegir en este caso a Política Obrera, lista 215. Bueno, en primer lugar, las propuestas siempre arrancan de un cuadro de situación. Es como el médico que propone un tratamiento frente al diagnóstico de una situación. Estas PASO transcurren en el periodo de mayor crisis social de los últimos 100 años en nuestro país. Nunca ha habido un nivel de pobreza, un nivel de miseria social. Los jubilados con un promedio de 26.000, 25.000 pesos, el 80%. Ojo, los jubilados siempre fueron los más castigados históricamente y lamentablemente porque se regulan o se actualizan muchos sueldos, muchos saberes, menos los jubilados que siempre están a un costado. Es lamentable eso. Pero nunca llegaron a esta escala. Yo comparando a mi papá, que ha fallecido, él nunca atravesó lo que hoy atraviesa un jubilado, el 80% de los jubilados. Por la inflación también, sí, no se compensa. pero es el desfasaje en relación a los salarios, porque históricamente la reivindicación del movimiento jubilado era el 82% en relación al mejor salario que había ganado en la actividad por la cual se jubilaba. Hoy no tiene ninguna relación con el agravante de que los salarios están en completa decadencia. Hoy es pobre no solamente el que no tiene trabajo, no solamente el que está precarizado, sino también los que trabajan registrados, los que tienen convenio colectivo. Gran parte de la actividad laboral argentina, debido a paritarias con techo, truchas, paritarias que la burocracia de los sindicatos han negociado a espaldas a los trabajadores, han llevado a que los salarios se vayan hundiendo, vayan perdiendo la carrera esta famosa de salario y la inflación. Entonces tenemos esta situación que es dramática y bueno, entonces la primera cuestión es responder a esto. ¿Cuál es la causa de este nivel de pobreza? La razón fundamental estriba en que los recursos fundamentales del país se van en el pago de la deuda pública, que es la deuda externa e interna, y en el nivel de subsidio que recibían antes de la pandemia y mucho más durante la pandemia, un puñado de grandes corporaciones, grandes bancos, grandes sectores del campo, y que, bueno, de algún lado tiene que salir ese nivel de dinero para poder operar ese tipo de transferencia. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona cambiando la orientación social. Se necesita otro régimen político en el país. A 205 años de nuestra independencia, la clase dirigente, a través de sus distintas expresiones, desde los gobiernos oligárquicos, gobiernos militares, gobiernos de los partidos políticos ya constituidos, radicales, peronistas de un color, peronistas de otro color, etc.,
han fracasado, hemos llegado a este punto donde han fracasado y hoy no pueden garantizar un salario que cubra el costo de la canasta familiar. No pueden garantizar la creación de trabajo. La desocupación ha llegado al 30%, que es un nivel nunca visto, supera lo del 2001. Y el nivel jubilatorio nunca ha caído tan bajo. Entonces, cuando se llega a esa situación y estamos hablando de gobierno y un régimen político que tiene que velar por sus habitantes, por los que en última instancia esta gente que ocupa el gobierno fue electo por una mayoría popular, bueno, esa mayoría popular no encuentra como respuesta satisfactoria sus aspiraciones, pero tampoco lo encontraba con el gobierno anterior y tampoco con el anterior. Por eso se producen estos relevos. Por eso hubo un argentinazo hace 19, 20 años atrás. Entonces, lo fundamental es que hay que tomar una política que disponga que el salario mínimo, como dice la Constitución, debe cubrir el costo de la canasta familiar. Hoy está en 130.000 pesos. En Salta hay una huelga general docente que ya lleva un mes contra la presencialidad y por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, y le pusieron el número, que es muy importante, tiene que ser de 130.000 pesos. Uno dice, bueno, esto no lo podría pagar el Estado, porque generaría déficit. El Estado está gastando billones, escuchen bien, billones de pesos, que lo extrae del presupuesto y lo extrae de la emisión monetaria. Con este sistema que se ha dado en conocer como las LELIQ, con la cual se ha emitido dinero para subsidiar a sectores capitalistas, para tapar bache de acá, bache de allá, etc. Y como eso genera una masa de circulante que no tiene una base material en que reposar, para que no genere justamente un proceso de estímulo a la inflación, tienen que secar tienen que retirarlo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? El Banco Central ha emitido títulos que se llaman LELIQ, se lo dan a los bancos le dan los pesos, esos pesos se queman, se retira, el banco queda con la LELIQ. Ahora, ¿cuál es el interés del banco de quedarse con un título y no con los pesos? Es el anzuelo de la tasa de interés. Además, la tasa de interés, pero escuchá. Para que no se haga tan extenso y la gente por ahí no se pierda, son por ahí explicaciones como muy... No, es muy técnica, pero claro, es muy concreta. Claro, pero por ahí la gente se pierde por ahí, entonces para que sea más puntual. Bien, pero eso pero la gente de los políticos. Pero para que sea, para que tome conocimiento, en este momento el Estado argentino ha emitido 4 billones de pesos en LELIQ, en estos títulos que pagan el 40% de interés anual. Significa que a lo largo del año el Estado va a tener que emitir 1.400.000 millones de pesos para pagarle a los bancos ese interés. Por eso los bancos ya no le prestan a nadie, porque viven de esa relación parasitaria con el Estado. Entonces, cuando se dice de que el Estado no puede pagarle a un docente, a un trabajador de la salud, un salario que cubra el costo de la canasta familiar, cuando dicen que no puede haber presupuesto para cubrir todas las necesidades de un sistema educativo público, no hay dinero para cubrir o construir nuevos hospitales. En 2 años no se construyó un hospital nuevo en la República Argentina, en una época de pandemia. Entonces se dice de que no hay recursos fiscales. Mentira, hay recursos para los bancos, no hay recursos para las necesidades que interesan al conjunto de la población. Entonces, estas son las razones, entre otras, por las cuales se tiene que votar no a los partidos tradicionales que han fracasado, que gobiernan para una minoría, y se tiene que votar para un partido que, como en el caso de Política Obrera, no solamente
cotidianamente aparece comprometido con todas estas aspiraciones, porque trabajamos para organizar a los trabajadores, trabajamos para impulsar y apoyar cuando salen a realizar sus reclamos, sino por el hecho de que si tuviéramos un parlamentario, ese parlamentario no estaría para calentar simplemente una silla, sino que utilizaría como verdaderamente se tiene que utilizar una tribuna parlamentaria. Es la de concurrir y ligarse al pueblo, ir a la puerta de los hospitales, hablar con los trabajadores de la salud, ir a la puerta de una fábrica, hablar con los obreros, ir al campo, hablar con los trabajadores agrarios, o sea, tomar contacto con el pueblo, porque ese tribuno finalmente tiene que ser un vocero, un organizador, un orientador de las aspiraciones populares. De lo contrario, ¿qué es lo que hacen los políticos? Llegan y tienen una banca, se encasillan ahí, no quieren que sean revocados de ninguna manera, ganan lo que no gana ningún trabajador a lo largo de todo un año. Es intocado la dieta que están teniendo, dicen que ganan poco todavía, y entonces se constituye una casta que inclusive desde el Parlamento, ya se ha demostrado, realizan negociaciones de todo tipo, corruptas, que lo único que hacen es perjudicar el interés del país y el interés del pueblo trabajador. Daniel, ¿qué otra problemática ve usted, además de la económica, que lógicamente es muchísima, en Tucumán y en el país entero? ¿Qué otra problemática ve acá de los tucumanos que ustedes como partido, como Política Obrera, que es el partido al que van a representar, tendría que cambiar? ¿Cuál es la otra problemática que usted ve? Bueno, otra, la educativa. No puede ser que están anunciando la inminencia de la tercera ola. Hoy se acaba de señalar, aparecieron en los medios, de que ya hay variante Delta, pero que no tiene nexo, o sea que no se sabe, habría ya circulación comunitaria y alegremente, no solamente en Tucumán, a nivel nacional y por lo tanto en Tucumán, se está declarando que se ha vuelto a la normalidad. Ya se dice que en los partidos de fútbol va a haber hinchada, acá se dice que la actividad escolar va a ser plena presencialidad, y entonces consideramos que hay una irracionalidad que roza lo criminal. ¿Usted qué harían desde Política Obrera? ¿Cómo manejarían ese tema de la pandemia? No, en la emergencia somos partidarios, lo hemos declarado, de la virtualidad. Nada más que el Estado tiene que poner lo que tiene que poner. El Estado tiene que garantizar la educación. En este caso, la educación tiene que ser garantizada defendiendo la salud y la vida del docente, de los chicos, en sus distintas edades, y por lo tanto de la familia. Está demostrado en todos los países, cuando digo en todos los países, desde Estados Unidos, el país más poderoso económicamente del mundo, los países europeos, los más avanzados, que esta variante Delta, donde logró ingresar, ha obligado a tener que retrotraer los sistemas presenciales educativos y volver a los sistemas virtuales. La Argentina no va a ser la excepción. Acá quieren llegar a la elección mostrando de que tienen controlado la cuestión pandémica y están haciendo un maquillaje de tipo social. Están dando ahora un bono de 5.000 pesos. El gobierno nacional entregó un bono de 5.000 pesos por única vez a los jubilados. Están tolerando una apertura del techo paritario del 29%, en algunos casos llega al 40%, pero todo eso es maquillaje. Es maquillaje porque es por única vez, es porque después de las elecciones ya está pactado. Esto se lo ocultan al pueblo. Nosotros tenemos el deber como partido, como político, decirle al pueblo cuál es la realidad. Ya está pactado con las empresas de servicio el aumento tarifario después de las elecciones. El dólar se cotiza a futuro a 155 pesos, significa que ya tenemos
en preparación, en incubación, una devaluación del 50% que va a ser un empujón mayor al proceso inflacionario que ya está estimado entre el 50 y el 60% anual. Por lo tanto... ¿Cuánto, Daniel, hay a inseguridad? Otro tema también que le preocupa a los tucumanos. Bueno, con respecto a inseguridad, el principal responsable es el Estado. Porque acá existe... Acá lo que yo le quiero para que se entienda, ya sabemos, lógicamente, la mayoría de los ciudadanos quién es el encargado de la seguridad, todo. Queremos saber desde los partidos cuál va a ser la solución para la inseguridad, desde acá, de Política Obrera. ¿Cómo manejarían esa situación? ¿Cómo le van a dar la solución a la gente? Bueno, la solución parte justamente que si el responsable principal es el Estado, en donde los aparatos de seguridad aparecen entrelazados en todos los planos, en todos los niveles, con el problema de la droga, con el problema de la violencia que sufren las mujeres, con las redes de trata, etcétera. Los grandes casos emblemáticos que se han producido en la provincia son demostrativos de ellos. El caso Paulina Levos, el cual nosotros lo denunciamos el día que apareció el cadáver de la chiquita, lo denunciamos en la Asamblea Constituyente y pedimos que se formara una comisión especial para que la Constituyente tomara carta en el asunto y lo sabotearon. Bueno, puso de manifiesto que ya desde ese momento comenzaba la impunidad para ese crimen, donde quedó demostrado que toda la jefatura de policía, el Ministerio de Seguridad y por lo tanto el propio gobierno estaban todos comprometidos en el encubrimiento. ¿Usted ahí cómo lo solucionan el tema? Todo eso ya lo sabemos. Al tema de... Yo lo que trato de transmitirle a usted es que la gente que está viendo ahora necesita que los políticos... Nosotros ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos, todo eso. Queremos saber cómo lo van a solucionar cada uno de los que se están postulando para representarnos en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Cuál sería la solución para bajar la inseguridad? Ya que la tenemos y todo el problema que me acaba de explicar usted, ya lo sabemos nosotros. Bueno, pero yo quiero insistir en lo siguiente. Lo que se dice que se sabe, creo que no se lo sabe bien. Me va no, pero pasa, no, yo lo entiendo, pero necesitamos que usted nos dé, en el caso de usted, porque ahora está. ¿Qué medidas hay que agarrar y tomar? Sí, exacto. Sí. Hay que desmantelar este sistema de seguridad trucho. Es un sistema de seguridad trucho, hay que desmantelarlo. Hay que poner uno nuevo. Hay que crear otro sistema nuevo, no cabe la menor duda. Hay que crear otro sistema de justicia. Los jueces acá son designados. El pueblo no toma arte ni parte con respecto al sistema judicial. En otros países, más avanzados democráticamente, los fiscales, los jueces, son electos irrevocables por el propio pueblo. Acá el sistema policial es un sistema de secreto con respecto al pueblo. El pueblo no puede ir a una comisaría y pedirla que quiere ver los libros de la comisaría. Sigue vigente una ley contravencional que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la provincia, y lo siguen poniendo en vigencia, y se utiliza un sistema de corrupción en donde el jefe de policía y otros que actúan pueden producir arrestos hasta de 30, 40 días, y para poder salvarse de eso hay que pagar una multa. Es un sistema de recaudación. Es una ley contravencional que viene de la época de la dictadura militar, de la época de Viola, 1980. Entonces hay que anularla, tiene que ser anulada, hay que crear otro sistema legal, hay que crear otro sistema de seguridad donde el sistema llamado policial tiene que ser conformado por gente seleccionada por los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales comprometidas con el interés popular. Las comisarías tienen que ser intervenidas, los libros tienen que estar abiertos al control popular, cuestiones fundamentales, y todo el sistema judicial, desde la estructura, arrancando de la Corte para abajo,
tiene que ser electo irrevocable por el pueblo. Por eso somos partidarios de que a nivel nacional, cuando un régimen está agotado y no puede resolver los problemas elementales sociales de la vida, de la sobrevivencia, del trabajo, que es el derecho elemental que tiene una persona para poder vivir dignamente, bueno, hay que poner en pie una Asamblea Nacional constituyente, libre, soberana, electa. Esa asamblea tiene que tomar este tipo de medidas, porque si se la pedimos al actual gobierno de Mansur, no la va a adoptar. Se la pedimos al gobierno de Alberto Fernández, no la va a adoptar. Se lo pedimos al régimen como tal, no la va a adoptar, porque han transcurrido 205 años y no lo han adoptado, han tomado otro rumbo. Claro, exacto. Entonces, es como cuando a un país lo han fundido, hay que refundarlo. Bien. Bueno, entonces, una refundación, planteamos esta vía de democracia política para hacer este acto de refundación, donde se desconozca la deuda externa, que es ilegal, y como Estado soberano tenemos el derecho de declarar el no pago. Los recursos tienen que estar orientados a rescatar los salarios, elevarlo el costo de la canasta familiar, un plan de obras públicas. Hay 5 millones de familias sin techo. Hay que crear un plan de vivienda popular en todo el país. Eso aliviaría la carga de desocupados que socialmente soporta el país. Se tiene que crear un sistema de salud que tiene que ser único, tiene que ser universal y tiene que ser centralizado por el Estado. Y desde ya tiene que ser triplicado el presupuesto que está destinado. La educación, el presupuesto que ha venido en caída libre, tomado como totalidad, lo universitario para abajo, tiene que ser triplicado. Los docentes no pueden ganar por debajo del costo de la canasta familiar. Están forjando y formando a las generaciones. Un docente que sale de una escuela y concurre a otra escuela y va a otra tercera escuela, no puede estar enseñando en condiciones que requiere el que tiene que aprender. Es una tortura. Entonces, son medidas de corte social, de corte político general, y desde el punto de vista económico es fundamental colocar los principales resortes de la economía en materia, primero, de los recursos financieros. Tienen que estar los bancos, tiene que haber una banca única estatal. Una banca única estatal. Los bancos son el mecanismo de la fuga de divisa y de los grandes negociados, como este que yo les comentaba con el tema de las LELIQ. Hay que cortar con esa bomba de tiempo que va a explotar, y ustedes lo van a tener registrado acá. Tenemos que tomar medidas desde el punto de vista industrial. La Argentina tiene que utilizar los recursos que sobreabundan e industrializarlo en el país. Se explota la minería, se saca todo en bruto. Claro. Gran parte de los recursos agrícolas se exportan en bruto. Se tiene que industrializar en el país. ¿Por qué no se puede industrializar? Porque no hay inversores. El Estado tiene que agarrar a invertir. Tiene que impulsar ese proceso de industrialización. Se tiene que hacer una reforma agraria que permita que efectivamente la tierra tiene que ser para el que la quiere trabajar. En la medida que se va ampliando el latifundio, se expulsa la gente, y la gente ¿a dónde va a parar? A los llamados grandes que rodean los centros urbanos, las llamadas villas. Desde la capital federal a cualquiera de los grandes centros urbanos, uno va a poder ver villas que rodean, y uno pregunta ¿de dónde vienen ustedes? Y nosotros estamos en el campo, lo estilo, no podíamos vivir más ahí, no teníamos crédito, no teníamos esto, no teníamos lo otro, no tuvimos que ir a la ciudad a ver y a probar suerte, como la cantidad de provincianos que hay en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Nos estamos estirando mucho. Vamos a nombrar quienes forman parte de la lista. Tenemos acá, bueno, usted, precandidato a senador nacional, acompañado por Alejandra del Castillo, también precandidata a senadora nacional, Raquel Gracino, precandidata a diputada nacional, y Ariel Osatinsky, precandidato a diputado nacional también. Es la lista 215. ¿Qué va a encontrar, ya para terminar con esto?
¿Qué va a encontrar la gente en la lista 215 política obrera? Bueno, en todas las personas que nombraste, son toda gentes, son todos compañeros comprometidos, reconocidos en los movimientos donde ellos están interviniendo. Alejandra del Castillo es una de las referentes del movimiento. La lucha social siempre están acompañando ustedes. Absolutamente, y en la lucha también gremial, sindical. Raúl Barrio Nuevo, que está en cuarto lugar de diputado, es uno de los dirigentes del movimiento autoconvocado de la salud. Osatins, que es uno de los dirigentes de la docencia universitaria acá de Tucumán. Laura Alegre dirige el Polo Obrero Tendencia, uno de los movimientos sociales que agrupa a los desocupados más importante acá de la provincia. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar en política obrera? Gente comprometida con los intereses de la mayoría laboriosa, de la que quiere vivir de su propio trabajo, la que quiere vivir de una manera digna, la que quiere una provincia y un país soberano, un país que sea digno de vivir en él y que acabe con todas estas políticas que gestionan a favor de intereses capitalistas y que lo único que hacen es perjudicar en beneficio de pequeñas minorías a la inmensa mayoría. Desde ese punto de vista, nuestra lista se proclama como una lista que lucha por el socialismo. O sea, como una sociedad de carácter más igualitaria, una sociedad donde no haya explotadores ni explotados. Perfecto, ya saben ahí para que muestre Daniel, para que la gente ahí vea. Ahí ya la voy a mostrar yo, lista 215, un poquito más arriba. Ahí está, que se le vea también ahí la cara. Política obrera, lista 215, otra opción para, ya está, así se lo ve bien, otra opción para el 12 de septiembre, que no van a una interna. Claro, no van a ninguna interna, que me parecía extraño eso, eso lo charlábamos con Daniel antes de comenzar la nota. Bueno, que la gente decida, que apueste para el cambio que ustedes estaban planteando acá, entre otras cosas, una reforma del sistema judicial. Poder pasar las PASO, ir a las elecciones generales. Se sabe que hay un piso que tiene un carácter proscriptivo, porque el que no llega queda descartado. Entonces llamamos a la población, que en muchos casos está muy enojada, que en muchos casos hasta está pensando no ir a votar. Los promedios de abstención... Hay que votar, hay que hacer el ejercicio de nuestro derecho, porque de nosotros depende que esto cambie, de las necesidades que tenemos, que se cambie. Completamente. Llamamos a votar, que participen y que canalicen su enojo en una lista como la que estamos expresando, que introduce un conjunto de análisis, denuncias y salidas que indudablemente no han sido probadas siendo gobierno, pero que en el esfuerzo que estamos haciendo recorriendo la provincia y en los medios que accedemos, como en el caso ahora, vamos explicando cómo se puede materializar, y es una salida que puede resolver estos gravísimos problemas que estamos viviendo. Muchas gracias, Daniel, nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias.